Damos la bienvenida al coronel Paco Moncayo, un distinguido ecuatoriano, ex militar. Quisiéramos, coronel Moncayo, en su calidad de ex alcalde también de la capital de la República, conocer su comentario, su apreciación sobre lo que ha constituido la destitución de Jorge Yunda como alcalde de la capital de la República, un hecho sin precedentes en la historia de la capital de Ecuador. Muy buenos días, un saludo a usted y a la audiencia. Bueno, lo que ha pasado en Quito es importantísimo y le voy a decir por qué. La democracia es el camino, porque es el único sistema que se perfecciona. Una dictadura que se perfecciona es más cruel, más brutal. La dictadura no se puede perfeccionar si no es para el mal. La democracia sí puede perfeccionarse en muchos aspectos y, por supuesto, falta mucho de perfeccionarla para llegar por lo menos al ideal de la Revolución Francesa de igualdad, libertad, confraternidad, porque hemos logrado libertad, igualdad de lejos no lo logramos y más bien se agravan las condiciones de desigualdad y la confraternidad se afecta por esa misma razón. Pero la democracia sí se perfecciona. Entonces, lo que hoy ha pasado en Quito es la aplicación de la democracia enriquecida por la participación ciudadana. Fue la primera ordenanza, le digo, en mi gestión como alcalde del año 2000. Esa ordenanza permitió la creación de veedurías, observatorios, asambleas, que permitían inclusive que participen los ciudadanos en estos sistemas que antes eran novedosísimos, ¿no? Por ejemplo, la planificación estratégica participativa, por ejemplo, presupuestos con participación ciudadana, presupuestos con enfoque de género, en fin. Mucho de esto fue recogido en la Constitución del 2008 y en el COOTAD, que tuve la oportunidad de ser actor muy importante porque la mesa de gobiernos locales tenía en mí pues una persona con doble experiencia por haber administrado una región, la región del CREA, de tan buenos recuerdos para el país y para mí inolvidables, y había gobernado en 2 ocasiones la ciudad de Quito. Entonces en el COOTAD se estableció con claridad la posibilidad de remoción de las autoridades. Porque no es justo que alguien gana una elección y cree que se sacó la hacienda y que el hijo da cargos y que el hijo da contratos y que el hermano... Eso no es democracia, es volver al feudalismo. Entonces, lo que ha pasado en Quito es algo muy importante porque el COOTAD establece, no para Quito, para todo el país, esta posibilidad de que la ciudadanía plantee la remoción de un alcalde, de un prefecto, de un presidente de junta parroquial por no cumplir con sus deberes, con las competencias que la Constitución y el propio COOTAD le está atribuyendo. Esto es lo que ha sucedido y así deben estar observando alcaldes, concejales, prefectos, que la ciudadanía tiene fuerza en este sistema de democracia de participación para hacer valer los derechos de las ciudades, de las provincias. Entendemos, coronel Moncayo, que el exalcalde Yunda cayó en desgracia por estos temas de la vacuna, luego lo que se descubrió con respecto a la injerencia en ese gobierno local de su hijo, de parientes, pero entendemos también que hubo problemas más de fondo con la administración de Yunda. En su criterio, ¿cuáles fueron los principales errores? Mire, la verdad es que el señor Yunda, y a mí como ser humano me da, le digo sinceramente, un enorme pesar ver a un hombre, a un ser humano salir en esas condiciones de esta función tan noble. El señor Yunda, al primer año de su mandato, era el político con mejores calificaciones, creo, en el Ecuador. Aquí ya se hablaba del futuro presidente de la República, porque cuando inició, fue directo a donde el señor Rodrigo Paz,
a pedirle que le aconseje a quienes poner en los cargos, ¿no? Porque realmente él no estaba preparado para esta función, ni tenía el equipo para esta función. Entonces, parecía que quiso hacer bien las cosas, y cuando se produce la pandemia reacciona muy bien. Siendo médico como es, toma medidas oportunas. Las primeras restricciones que hicieron al país fueron en Quito, y cuando en Guayaquil era asolador el ataque de la COVID aquí, parecía que las cosas estaban manejándose bien. Pero ¿qué pasa? El contrato de las pruebas que resultan ser falsas pone en riesgo a la población, porque los falsos positivos de este sistema de pruebas conducían a que a usted le dé el resultado de la prueba como que no está contagiado, y eso no era cierto. Entonces iba a su casa y contagiaba a su familia. En gran medida, el que se haya convertido Quito en el centro de la pandemia fue por eso, porque estas pruebas hacían creer a la gente algo que no era realidad. La mayor parte de resultados eran falsos positivos. Las personas que creían estar sanas no lo estaban. Entonces ese fue el primer punto que realmente ya preocupó a la ciudad. Después resultan contratos de la empresa de obras públicas a través de mecanismos y conexiones con una persona muy cercana con el alcalde. Pasa algo muy grave también en la empresa de agua potable, una empresa que era realmente ejemplar. Yo diría que después de la de Cuenca, siendo muy justo, era la mejor empresa que había en Quito, y era un modelo. Inclusive venían a ver la empresa, ¿no?, de otros países, y descubren que estaban sacando plata al exterior, transfiriendo dinero de la empresa al exterior, y entonces comienza una serie de acciones judiciales en contra de secretarios, en contra de gerentes. Y el señor Yunda responde: a mí no me pregunten, pregúntenles a ellos. ¿Acaso que yo soy el secretario? ¿Acaso que yo he firmado nada? Cuando le preguntan del hijo, pregúntenle a mi hijo, pues yo porque tengo que responder por nadie. Oiga, un alcalde es el responsable de todo lo que pasa o deja de pasar en una alcaldía. El alcalde es el principal responsable de controlar la corrupción, de controlar que las cosas funcionen adecuadamente. Entonces, todo eso comienza a crear en la gente una situación de insatisfacción, que un grupo de quiteños, dos mujeres muy valientes, deciden llevarlo al Consejo y solicitar la remoción, cumpliendo exactamente la norma constitucional y la norma legal que está contenida en el COTAD. Coronel Moncayo, mirando un poquito al futuro y al futuro mediato e inmediato, su opinión sobre lo que espera Santiago Guarderas. Es un alcalde que ejercerá solamente por 2 años. Bueno, en primer lugar hay que decir que Guarderas era vicealcalde, o sea, no es que va a llegar a ver qué pasará en el municipio. Tuvo ya su periodo de aprendizaje. Claro, tuvo 2 años de aprendizaje. En segundo lugar, es importante que tiene una mayoría en el Consejo que le va a permitir gobernar. Yo he planteado que todos los concejales se pongan la camiseta de Quito, que ya dejen de recibir órdenes de Bélgica o órdenes del presidente del partido o del movimiento o de la presidenta del movimiento, y que se pongan a trabajar para Quito. Ahora, solamente se ha ejecutado un 25% del presupuesto cuando ya va más de medio año. Esto quiere decir que quedan recursos. Me parece que si el señor Guarderas hace lo lógico, lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el problema de Quito ahora? El problema de Quito ahora es la pandemia y el desempleo y pobreza. Entonces debe hacer un plan de emergencia para 2 años, lograr acuerdos con los concejales para establecer las prioridades, plantear una reforma presupuestaria para
esos recursos que todavía no han sido invertidos, orientarlos a proyectos prioritarios que conduzcan a mejorar la situación, la productividad, la competitividad, el empleo, porque Quito hoy es la ciudad más golpeada por la pandemia y por el desgobierno, donde está el mayor número de desempleos, el mayor índice de pobreza, de extrema pobreza. Entonces, hay que gobernar para volver a la normalidad, no pensar en cosas que no sean realizables. Prioridades, 5 áreas prioritarias, y vamos a meter todo el esfuerzo en ellas para terminar este periodo con una ciudad por lo menos convaleciente. ¿Está el metro de Quito entre lo prioritario? Es una prioridad porque, mire, ese metro nunca debió hacerse. Todos los expertos que trajimos para que hagan una junta médica, como diríamos, del tema de la movilidad urbana sostenible, que así se habla de la movilidad que va desde el peatón hasta el transporte público. No está aconsejado en el metro. El señor Barrera ofreció el metro y le embarcó a Quito en un proyecto que no fue aconsejado por nadie. El proyecto que se debía hacer era un metro en superficie utilizando la vía que ya tiene el trole y que valía la cuarta parte de lo que vale. Ahora, piensen si lo que ha pasado en Cuenca con este sistema del tranvía, ¿cuánto problema ha ocasionado? Imagínense ustedes un metro que hemos construido excavando en el subsuelo de una geografía altamente inestable y por eso es mucho más caro también, para 22 kilómetros. Además de una ciudad lineal, porque normalmente las ciudades amplias tienen en forma de H doble, pues las líneas para llegar a todas partes. Pero este rato, la mitad del presupuesto del municipio de Quito se va al metro. Y después va a ser insostenible el subsidio que tiene que hacer el municipio solo para el funcionamiento del metro, no para recuperar la inversión. Pero vean lo que significa tener ahí congelada una inversión tan grande para el Ecuador entero. Vean lo que es el daño que le causan a la economía nacional. Esto es pues lucro cesante, daño emergente, esas palabras que quedan en los libros de jurisprudencia. Entonces, esa es una prioridad sin duda, traer gente que sepa manejar estos temas. Pueden traer de Medellín, que tiene una larga experiencia. Querer inventarse aquí una capacidad autónoma de gestión de un tema tan complicado no es posible. Entonces, quizás hagan las cosas y este metro llegue a funcionar para el próximo año. Más pronto es imposible. En un horizonte más amplio, Coronel Moncayo, ¿qué lecturas quedan para el país o deben quedar de este proceso y el desenlace en contra de Jorge Yunda? Mire, la enseñanza para los políticos, para esos aventureros que se hacen políticos procurando tener poder y dinero, que no están preparados para eso, porque mire, si yo me atrevo a presentarme a una candidatura, lo primero, por un acto de conciencia, debería ser que yo mismo sepa que estoy a la altura del reto. Pero en una democracia, que hayan pues partidos políticos, no podemos tener más de 200 partidos y movimientos. Ese fue el daño mayor que ha hecho correr a este país. Entonces, aquí, en la última elección, 18 candidatos. Al lado, en el cantón Rumiñahui, 21 candidatos. Gente que no sabe de qué se trata. Pero como además antes era gratis, por lo menos ahora ya hay un sistema de recuperar el apoyo del Estado. Entonces se lanzan para hacerse conocer y vea lo que pasó inclusive en la elección presidencial, pues candidatos con el 0% de respaldo. Es porque no funciona un sistema de partidos. Mire, cuando a mí me propuso la izquierda democrática la candidatura, yo sabía pues que tenía detrás mío un partido serio, orgánico, compuesto por gente de primera calidad, de la cual yo podía tener
los técnicos que necesitaba, solo para alguien que ustedes conocen, Juan Neira. Él fue el gerente del EMAP conmigo, pero no fue pues gerente de un año. Él fue mi gerente todo el periodo hasta que lo culminó el alcalde Vallejo en el periodo final. Entonces, cuando hay un partido detrás, cuando hay una ideología como es la socialdemócrata detrás, uno sabe en lo que se mete. Y como usted decía hace un rato, yo ya había pues sido administrador del CREA, había administrado el ejército, las Fuerzas Armadas, antes de proponerme o que me proponga una candidatura. Entonces no puede ser que gente improvisada, llevando mariachis y cerveza a cada barrio, pueda ser elegida para un cargo tan difícil. Yo creo que es una enseñanza. Otra enseñanza. La Asamblea tiene que dar una ley para que si alguien ya está indiciado judicialmente y recibe medidas cautelatorias, tenga que pedir licencia sin límite hasta que resuelva el problema judicial. ¿Cómo va a ser que tengamos contralores que desde la cárcel estén poniendo subcontralores? ¿Cómo va a ser posible que tengamos alcaldes, concejales con grillete? Ya en la administración del señor Rodas, 2 concejales estaban con grillete. Entonces, debe dejarnos de estas enseñanzas para que esto no se repita. No es un tema de Quito, es un tema del país. Así hay que verlo. Para culminar, coronel Moncayo, este día sábado Guillermo Lasso cumplirá 2 años en el poder. Sería importante, con la experiencia que usted tiene en la política ecuatoriana, una evaluación de estos 2 primeros meses de Lasso. Bueno, mire, el señor Lasso está haciendo bien las cosas. Uno no puede ser ciego, está haciendo bien las cosas. De lo que decíamos antes, el señor Lasso no es un improvisado. Políticamente ha pasado 3 campañas para llegar a esta función. Es un hombre que sabe administrar, pues, porque la administración pública no es igual a la privada, pero un buen administrador privado tiene las bases para adecuar esa experiencia a esta nueva realidad que es la administración pública. Un hombre con valores morales, que es otra cosa importante. Un hombre que comienza poniendo límites a esta visión cacical feudal del Estado, donde llega usted a presidente y al primo tonto le manda a cualquier país de América, de Europa, de cónsul. Al amigo más o menos presentable o pariente le manda de embajador. El Estado no es Hacienda. El Estado no es del que gana las elecciones. Vemos ahora que el señor Lasso está presentando un gabinete con la mejor gente. Yo, por supuesto, no he sido de la línea ideológica del señor Lasso, pero cuando teníamos que escoger entre el retorno de la barbarie, además con una persona puesta al dedo por el señor Correa, pues porque eso era Arauz, y Lasso yo he apoyado, sin pedir nada, por supuesto, y veo que está haciendo bien las cosas, lo cual a mí me tranquiliza. Creo que tenemos cómo salir de esta crisis con el liderazgo no apoteósico ni megalómico de nadie, pero sí con una persona de su edad, de su seriedad. No se olvide, el señor Durán Valiente, la edad que tenía cuando condujo al país en la guerra y con tanta sabiduría. Bueno, esperemos que le vaya bien al señor Lasso, que no se deje calentar los oídos, que piense en el país, que piense en sí mismo, que cómo va a quedar en la historia después del ejercicio de esta función. Cuéntenos finalmente, coronel Moncayo, ¿a qué se dedica usted actualmente? Le podemos ver y le ven los televidentes en su despacho, bastante ocupada. Bueno, yo en primer lugar, ahora soy director de la Academia Nacional de Historia Militar, que es una tarea muy linda, por supuesto, de desarrollar.
Soy profesor de la Academia Nacional de Defensa Conjunta, que es la donde se educan los coroneles, los capitanes de navío, el más alto nivel de formación y perfeccionamiento de las Fuerzas Armadas. Soy profesor de la Academia de Guerra del Ejército. Paso atareado felizmente en esta pandemia, eso me ha ayudado a sobrevivir, porque he dado clases, he dado conferencias en el país, fuera del país, sin moverme de este que es mi sitio de trabajo. Gracias, coronel Moncayo, por habernos acompañado. Gracias a usted. Un saludo muy cariñoso a la audiencia. El coronel Paco Moncayo fue alcalde de la capital de la República.